Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio con nuestra ponencia del día de hoy, teniendo grandes invitados, como siempre, expertos en la materia, y agradecemos a todos los que están conectados y conectándose. Damos inicio con esta quinta sesión. Muchas gracias, doctora Dolfina Vergés, por acompañarnos hoy como moderadora en este taller y en estas ponencias. Muchas gracias. Le dejo el micrófono, doctora. Sí, muchísimas gracias, Minerva. Para mí es realmente un verdadero placer y privilegio poder estar aquí justamente con los pacientes que a todos los considero mis hijos. Así que soy una madre muy prolífera, ¿no? Pues vamos a tener hoy, a continuar con nuestras sesiones para orientar a los pacientes con hemofilia sobre el tratamiento integral que deberían de recibir. Es importante que siempre nos actualicemos aquí y hay que decirles que ya el término de clínica de hemofilia pues ya no se utiliza. Ya la Federación Mundial de Hemofilia cambió este término a tratamiento integral, que sigue siendo lo mismo por un equipo multidisciplinario. Y hoy, pues, por supuesto, para tener para ver ese tratamiento integral, pues es indispensable ver lo que podemos hacer para mantener un peso ideal. Y por eso, pues, se traen invitados, como ya dijo Minerva, pues de mucho prestigio y que nos van a orientar excelentemente bien. Tenemos a los nutriólogos Alfonso Ávila Quirós y Paloma Angélica Huerta Luna. Ambos son nutriólogos del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza de Lin. Sabemos que ahí el doctor García Chávez ha tenido experiencias excelentes en el manejo de pacientes obesos con inhibidores sometidos a procedimientos quirúrgicos y que han sido un verdadero éxito. O sea, bajando peso, pues todo les va bien. Luego vamos a tener el gusto de presentar al doctor Sergio Gadea, quien es especialista en medicina del deporte y sobre todo un gran apoyo para la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Siempre ha estado con esta organización apoyando a todos los pacientes para que mejoren pues justamente su musculatura, la natación, y me da muchísimo gusto, Sergio, que estés con nosotros. Y por último, pues, bueno, del personal de salud, pues a mi amigo Jaime García Chávez, quien es el responsable de dirigir toda esta orquesta, por decirlo así, de expertos para que sus pacientes estén en las mejores condiciones. El doctor es alguien que lucha profundamente contra la obesidad de los pacientes y por eso quiso estar en esta sesión. Y por último, y sin ser menos importante, por el contrario, yo creo que es la estrella de este evento, tenemos a Eduardo Yair Queretano Barrientos, un niño que yo conocí desde muy chico en el Hospital General La Raza, que está en excelentes condiciones. Desde el General de La Raza viene en profilaxis secundaria y ya hoy en día pues es paciente del doctor García Chávez. Pues vamos a iniciar primeramente con los nutriólogos, con Jorge Alfonso Ávila Quirós, quien nos va a hablar tanto como la licenciada Paloma Angélica Huante sobre los hábitos alimenticios saludables en pacientes con hemofilia, que creo que nos va a convenir a todos. Licenciado, es suyo el micrófono. Hola, buenas tardes. Vamos a poner unas diapositivas para poder iniciar el tema. A ver.
ya se puede ver, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve. Ya la vemos. Sí, se ve muy bien. Excelente. Creo que perdimos a la licenciada Paloma, ¿no? Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Paloma Guartelona y Jorge Alfonso Ávila Quiros. Somos licenciados en nutrición en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza y les vamos a hablar sobre hábitos alimenticios saludables en pacientes con hemofilia. Tenemos el objetivo o buscamos dar a conocer la importancia de adquirir hábitos alimenticios saludables que permitan al paciente que vive con hemofilia vivir y mantener y mejorar su calidad de vida. Estamos hablando de, a nivel nutricional, estamos muy alejados habitualmente de los pacientes con hemofilia. La teoría nos habla de que pues se da una dieta normal, ¿no? Equilibrada y que con eso basta, pero pues cuando vemos las complicaciones y los problemas relacionados a obesidad, pues no es tan simple. Entonces queremos como que acercar un poquito la nutrición a los pacientes con hemofilia. Esto seguramente ustedes lo saben mejor que nosotros. Se estima que en México existen 5,221 personas con hemofilia y 1,092 madres que pueden transmitir la enfermedad a sus hijos. Se presenta en cada uno de 10,000 nacimientos en varones y en uno de cada 50,000 para la hemofilia tipo B. Son estadísticas muy simples como para empezar la sesión. Lo que nos importa a nivel nutricional son las estadísticas de sobrepeso y obesidad. Fíjense que hemos encontrado pues que hay una prevalencia acumulada, que quiere decir que vamos encontrando cada vez más casos, ¿no?, de sobrepeso y obesidad en pacientes con hemofilia, y encontramos entonces esta pequeña gráfica que nos dice que en la población general, estamos hablando de Europa y América, teníamos hasta el 2018 un 43.3% de sobrepeso y obesidad en adultos que viven con hemofilia, ¿no? Estamos hablando pues prácticamente de la mitad, ¿no? Si vemos la cifra que habla en Europa, que bueno, está lejos de nosotros, pero no dista a nivel mundial la pandemia de obesidad, ¿no? La mitad de la población con hemofilia padece de sobrepeso u obesidad. Muy parecido es en el sentido de los niños, aunque los niveles son menores, sí se observa también una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 26.9% de la población. Ajá. Esta tablita me gusta un poquito más, puesto que nos muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad, pero dividiéndolo en etapas, ¿no? Hablamos de la primera etapa, esta azul marino, de 2007 a 2011, teníamos un 38.6% de prevalencia de sobrepeso obesidad, y del 2012 a 2016 ya tenemos un 46%, ¿no? Sube casi un 10% la población de sobrepeso y obesidad en los pacientes con hemofilia, lo mismo en niños, ¿no? De 24.6 a 34.4. Es una condición preocupante. Tengamos por entendido, pues, que la obesidad, pues, va a ser la acumulación de masa grasa corporal, ¿no? Si tuviéramos que decirlo de una forma muy simple, pues es eso. Vamos ganando masa grasa en nuestro cuerpo que nos va generando pues un aumento en el volumen corporal, como lo muestran las imagencitas. ¿Cómo se logra? Pues a través del consumo de habitualmente muchos carbohidratos, mucha grasa o un descuido
constante de la dieta. Encontramos, y no solo en la población con hemofilia, sino en la población general, un abandono de los hábitos alimenticios, llamémosle tradicionales, ¿no? Y hemos pasado de ello al consumo habitual de alimentos industrializados, al consumo excesivo de dulces. México está entre los primeros 3 países también que consumen refrescos de una manera exageradísima, ¿no? Y todas esas constantes nos van generando una ganancia de peso corporal durante la vida. Y hay que decir algo muy importante. El problema real no es que vayamos ganando volumen como en la imagen, ¿no? El problema real es la cantidad de complicaciones a nivel salud que esto conlleva. Nosotros podemos medir entonces esta sobrepeso obesidad dividiendo nuestro peso entre la estatura por nuestra estatura. Es algo que llamamos índice de masa corporal. Y en base a ello, pues vamos obteniendo cifras para determinar si tenemos un sobrepeso o una obesidad grado 1, 2 o 3. Es importante también cuando lo enfocamos hacia el paciente con hemofilia, que esta ganancia de peso no solo va a traer complicaciones que ya se ha hablado mucho en la población general, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, problemas del colesterol, los triglicéridos. Implica un daño mayor en nuestros pacientes que viven con hemofilia, puesto que este aumento del índice de masa corporal, y que quede claro, estoy hablando de aumento de índice, no diagnóstico de obesidad, o sea, el simple hecho de que vaya aumentando poquito a poco nuestro peso, va a irnos generando una reducción en nuestra capacidad de movimientos. Va a provocar también o va a aumentar el riesgo del dolor de las arterias, artropático, perdón, ¿no? Un aumento del riesgo de articulaciones diana. Articulaciones diana hace referencia pues a esas articulaciones que se van dañando poco a poco y que a futuro nos van a ir generando un mayor riesgo a nivel óseo y articular. Creo que más adelante les hablará un poquito más de ello. Y pues va a ir aumentando el riesgo de artropatía. Obviamente esto relacionado con las lesiones secundarias pues a la presencia de hemofilia. Sigue desconectada la licenciada, ¿verdad? Bueno, continuaré. Sobrepeso y obesidad entonces va a tener en el paciente con hemofilia 4 complicaciones muy importantes, ¿no? Unas que tienen que verse relacionadas con la salud musculoesquelética, de lo que ya les hablaba, otras que tienen que ver con un impacto hacia la salud del corazón o del sistema circulatorio, otras que tienen que ver con esa interferencia que tiene la masa grasa con los procedimientos invasivos y lo que tiene que ver con la dosificación y administración del reemplazo de factores. Si hablamos de esta administración de factores, mucha bibliografía nos habla de que la presencia de sobrepeso u obesidad va a dificultar el acceso venoso. Pues una punción va a ser más difícil de realizar si nosotros tenemos un exceso de grasa corporal. Si estamos en un hospital, pues considerando que tenemos personal altamente preparado, pues tal vez no nos conlleve algún riesgo, pero recordemos que se puede hacer perfusión domiciliaria o autoinfusión, y en este caso, pues es más difícil que se lleve a cabo de manera adecuada si se tiene un exceso de adiposidad. Esto conlleva a que algunos pacientes o sus familias se resistan también a la perfusión domiciliaria, y esto pues puede generar pues que tengan que pasar más tiempo en el hospital, que no es poco el que pasan, ¿no? Que se reduzca su calidad de vida y que aumenten los periodos de dolor y que tengamos más riesgo de discapacidad. A nivel de salud musculoesquelético, ya hablábamos hace un poco de esto, ¿no?
se reduce el rango de movimiento en las articulaciones que cargan peso. ¿Qué articulaciones cargan peso? Pues rodillas y tobillos, que también son muy susceptibles a los golpes, ¿no? La mayoría de los daños que se reciben en la hemofilia pues están relacionados pues, con articulaciones. Y esto se relaciona con la pérdida acelerada de la movilidad articular, un aumento en el número de hemorragias articulares, una reducción entonces de su funcionalidad. También se ha visto que la presencia de sobrepeso o obesidad genera o tiende más al dolor crónico. O sea, un paciente que tiene sobrepeso u obesidad sufre de mayor dolor que aquel que está en su peso adecuado. Y también va a haber un aumento en el riesgo de pues, pérdida de masa ósea. Hay que también hablar hay bibliografía que nos habla que dice que la grasa corporal nos genera una protección contra las fracturas y tienen mucha razón, pero si sobrepasamos la cantidad de grasa corporal normal, pues nos vamos hacia el otro extremo, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro que no es solo una dieta que diga yo me pongo a adelgazar, no como nada y ya, ¿no? Lo que necesitamos es una dieta equilibrada que mantenga nuestras masas corporales estables, tanto la muscular como la grasa, y que puedan ejercer su función de manera adecuada. Paloma, ¿quieres hablar? Aquí ya vamos a hablar de lo que es la... ¿Sí? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó, perdón? Sí, te escuchamos. Sí, muy bien. Ok. Bueno, vamos a hablar ahorita de la obesidad. Aquí, bueno, es importante tomar en cuenta la obesidad, ya que esta puede acelerar el desarrollo de la osteoartritis debido a la carga mecánica o a la alteración metabólica. Esta carga, a su vez, pues, nos va a hacer que aumente el riesgo de una artroplastia total. Y nosotros sabemos que pues, esto para los pacientes con hemofilia puede ser frecuente y lo tenemos que tratar de controlar. Y una medida para controlarlo pues, es controlar la obesidad. Ahora también las personas con obesidad sometidas a artroplastia articular están sujetas a un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias, o sea, pues te pueden operar, pero si tú tienes una obesidad, va a haber un poquito más de complicaciones que pueden afectar el recuperamiento de esta operación. Ahora, el aumento de la prevalencia de infección está entre el 17 y el 2% en no hemofílicos. La que sigue, por favor. También vamos a hablar del impacto cardiovascular. Aquí en el impacto cardiovascular podemos observar que hay evidencia que muestra que la obesidad va a tener un impacto sobre nuestro corazón y va a ser mayor en la población hemofílica que en la población general. Sin embargo, la principal causa de muerte en México siguen siendo las enfermedades del corazón a nivel general. Entonces, también esto va a afectar a nivel del paciente con hemofilia. Va a tener una repercusión a nivel del paciente con hemofilia en una prevalencia similar a una población general. Hay 10 causas principales de muerte en México y estas van a ser pues las principales, y en total van a ser las enfermedades del corazón tanto en hombres como en mujeres. Después ahorita con esta situación de la pandemia pues estamos encontrando que el COVID ya va a ser la segunda causa de mortalidad. Le sigue la diabetes mellitus a nivel total, ¿no? Ya comparándolo entre hombres y mujeres va a diferir un poco, pero es muy poca la variación, ¿sí? Posteriormente van a seguir los tumores malignos, la influenza y la neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, agresiones, homicidios, accidentes, enfermedades pulmonares obstructivas. Pero todo eso, ¿qué quiere decir? Que tanto el paciente hemofílico como el paciente en general esté expuesto a todo esto.
Entonces, todo esto va a repercutir en la salud del paciente, en lo que es cuando existe, por ejemplo, obesidad y otras enfermedades degenerativas, a lo mejor como la diabetes, un tumor maligno, todo esto repercute directamente en el paciente y es mayor cuando existe obesidad. Otro punto importante es el impacto psicológico que todo esto puede tener en nuestro paciente que tiene o que está viviendo con hemofilia. Pues puede sentir o puede llegar a percibir que está siendo estigmatizado, que existe discriminación hacia él. Esto le puede generar baja autoestima, depresión, comportamientos alimenticios disfuncionales, sobre todo cuando no se acercan a un profesional de la salud que los pueda orientar acerca de hábitos alimenticios saludables. Ahora también la autopercepción de baja calidad de vida es muy frecuente en el paciente con hemofilia. Sienten mucha ansiedad sobre resultados y manejos de su enfermedad y de su imagen corporal la sienten en muchas ocasiones deteriorada, porque ya sabemos que estos problemas que llegan a tener en la rodilla llegan a producir deformaciones muy importantes. También puede generarles dificultades para sociabilizar, una actitud evitativa y una dependencia. Todo esto se puede tratar de controlar si de manera directa e indirecta nosotros tratamos de controlar el sobrepeso y la obesidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar la obesidad? No se trata nada más de comer cualquier alimento, sino que también debemos de tratar de obtener una alimentación que proporcione los nutrimentos que se necesitan de acuerdo a varios factores, entre ellos va a estar la edad. Un niño de 2 años no requiere la misma alimentación que un joven de 20 años. Aquí va a haber una diferencia importante. También otro punto va a ser la actividad física. Una persona que hace ejercicio requiere muchísimo más alimento que una persona que no lo hace o que es sedentaria. El sexo. Los hombres, todos sabemos, comen más que las mujeres, pero ellos, su organismo o su metabolismo lo procesa muchísimo más rápido y por ello para ellos es más difícil a veces engordar y para la mujer es un poquito más fácil. Pero todo esto va vinculado. Y otro es el estado de la salud. Un pacientito enfermo con ahorita como por ejemplo el COVID que está tan de moda, va a requerir una nutrición más especializada que un paciente que está sano. El siguiente, por favor. Ahora, existen varios tipos de dietas. Existe la dieta mediterránea, la dieta DASH, existe la dieta de la luna. O sea, hay muchísimas dietas que pueden influir en nuestro peso, pero ¿son todas saludables? La pregunta es, ¿qué tanto beneficia a nuestro organismo o a nuestro cuerpo una dieta en específico? Nosotros ahorita estamos viendo la necesidad de que el paciente que está viviendo con hemofilia tenga una dieta saludable en su vida. Entonces, nosotros estamos proponiendo o dando a conocer lo que es la dieta DASH. La que sigue, por favor, Jorge. La dieta DASH es una dieta, esta dieta fue diseñada para lograr una disminución en la presión arterial de pacientes en general, no de pacientes que viven con hemofilia, pero no es una dieta que nada más está baja en sodio, ¿no? Que sería lo que comúnmente conocemos como sal. También es un estilo de vida, es un estilo de alimentación apto para toda la familia. Cualquiera se puede beneficiar de esta dieta porque promueve el consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales, lo que la hace rica en potasio, magnesio, calcio y fibra, que son factores que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y ha demostrado su efectividad para prevenir y tratar dislipidemias y mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nos ayuda a controlar el colesterol, el triglicérido, nos ayuda a que la glucosa se absorba como debe de absorberse en los niveles que debe de absorberse sin que haya una resistencia de nuestro organismo hacia esta insulina. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a la efectividad de la dieta DASH, en la actualidad esta dieta ha demostrado que tiene una buena efectividad
para la pérdida de peso corporal y sobre todo si está combinada con una restricción calórica. También la dieta DASH no va a requerir alimentos especiales y puede adaptarse a los que están disponibles en cada región y temporada. No es una dieta, por ejemplo, como la mediterránea, que hay muchos alimentos que no incluyen la dieta mexicana. Aquí esta se puede adaptar bastante bien a los alimentos que consume el mexicano promedio. La siguiente, por favor. Y bueno, entre algunas ventajas de la dieta DASH vamos a encontrar, como ya les mencionamos, tiene es una buena opción para controlar el peso en participantes que tienen sobrepeso y obesidad. Y algunos resultados que ya están científicamente comprobados en algunos adultos que han llevado la dieta DASH, se ha encontrado que han tenido pérdida de peso de 1.42 kilogramos. Ha reducido su IMC, que como les explicaba hace rato, Jorge, va a depender de la talla y del peso, pero lo reduce a por lo menos medio punto. Y luego cuando se compara con aquellos que se someten a una dieta únicamente ajustada a las necesidades calóricas diarias, pues es un poquito más favorable esta dieta DASH. La que sigue. Y bueno, aquí más o menos les voy a describir más o menos en qué consiste la dieta DASH. De frutas estamos hablando de que el paciente debe de ingerir de 4 a 5 raciones al día y debe preferir las frutas de temporada. De verduras también son de 4 a 5 raciones y aquí las verduras deben de ser de preferencia crudas. En cuanto a las carnes, van a ser 2 raciones al día y preferir las que tengan menos grasa, el pescado y las aves, y vamos a tratar de evitar los embutidos que ya sabemos que son altos en sodio. De los cereales son de 6 a 8 raciones y vamos a preferir los integrales. De las leguminosas, semillas y 9, de 4 a 5 raciones, pero a la semana. Aquí sí vamos a modificar un poquito porque va a ser un día sí, 2 no, etc. De los aceites, 2 a 3 raciones al día y vamos a preferir los vegetales. Porque por lo regular los aceites o las grasitas de origen animal pues tienen más complicaciones en nuestro organismo porque son los que llegan a tapar nuestras arterias y son los que llegan a provocarnos un daño coronario. Y los lácteos de 2 a 3 raciones, vamos a preferir los que son descremados o bajos en grasa. De la sal la vamos a tratar de limitar lo más que podamos, que eso no quiere decir que no va a comer con sal, no, lo que quiere decir es que vamos a tratar de controlar qué cantidad de sal. Nosotros podemos comer muy bien una comida con sal, pero el problema es que hay personas que todavía ni prueban el alimento y ya le están echando más sal a la comida. Entonces eso es lo que también hay que tratar de evitar, hábitos que son desfavorables. ¿Vale? Y en cuanto a dulces, estos los vamos a limitar lo más que se pueda, así como los dulces o los refrescos. En lugar de ello, vamos a tomar como postre las frutas y evitar las bebidas alcohólicas, generar problemas de acumulación de grasita en nuestro organismo. La que sigue, por favor. Y bueno, también existen alimentos funcionales. Aquí con la dieta DASH vamos a incluir lo que es el aceite de oliva. Esto puede coadyuvar a lograr algunos objetivos dentro del control metabólico y para el control del peso corporal. Y bueno, pues ya como último, vamos a seguir con las conclusiones. Aquí el desarrollo de sobrepeso y obesidad en las personas que viven con hemofilia se va a relacionar con mayor riesgo de complicaciones óseas, metabólicas, cardiovasculares y psicológicas. Todo lo que es el sobrepeso y la obesidad tienen un impacto dentro de nosotros muy fuerte, tanto en nuestro organismo como en nuestra mente. Y muchas veces la atención nutricional que nosotros les podemos dar a nuestros pacientitos para detener el incremento del IMC
se va a ver reflejado en la mejora de la calidad de vida. Y pues existen varias estrategias para el control de peso. Sin embargo, para que estas sean efectivas y saludables, pues deben de ser supervisadas siempre por personal de la salud capacitado. Entonces, aquí les vamos a hacer una cordial invitación, mi compañero Jorge y yo, para ingresar a un programa que puede ayudarles a tener un mejor control de su sobrepeso y obesidad. Bueno. Licenciado Ávila, ¿vas a hablar algo? Sí, la realidad es que hablar de hábitos saludables y de una dieta de manera completa en muy poco tiempo es difícil, en primer lugar, ¿no? En segundo, tenemos la obligación de asistir, ¿no? No solo podemos dar raciones aquí y que el paciente las haga sin una supervisión y sin un apoyo, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos también la obligación de proveer a todos nuestros pacientes de orientación a lo largo de la dieta. Entonces nosotros queríamos, se salió, ¿verdad? No, yo aquí sigo. Queríamos invitarlos porque estamos haciendo un protocolo en el cual estamos probando el efecto de esta dieta DASH adicionada con el aceite de oliva del que ya les hablaba la licenciada Paloma. Y probar, ¿no? Probar en el sentido de demostrar, ¿no? Que la dieta DASH es una buena opción para seguir en los pacientes con hemofilia, que no altera mucho nuestros hábitos alimenticios o que no es agresiva, ¿no? Estamos acostumbrados a que la dieta sea agresiva, que uno sienta que no come nada, que sufres, ¿no? Que te genera un impacto también a nivel emocional. Sí, a lo largo de la presentación vimos que ya hay muchos impactos para el paciente con hemofilia, entonces queremos promover esta dieta con la idea de que sea algo grato y que promueva los hábitos alimenticios saludables. Entonces, pues estamos dirigiendo este protocolo a hombres diagnosticados con hemofilia, obviamente, de entre 18 a 65 años, obviamente que consideren que tienen un problema de sobrepeso u obesidad, que quieran atenderse, que quieran pues ayudarse a sí mismos a prevenir todas estas complicaciones de las que hablamos a lo largo de la presentación. Solo necesitamos pues que se pongan en contacto con nosotros y que tengan acceso a internet y un dispositivo electrónico mediante el cual nos podamos comunicar. Debido a la pandemia y a todo lo que estamos viviendo, a la nueva normalidad, también es otra forma que intentamos de acercarnos a los pacientes, ¿no? Mediante este contacto a distancia y tratar de formularnos una nueva estrategia de atención nutricional. Entonces, les vamos a pasar nuestros números y nuestro correo electrónico. Cualquier paciente que quiera atenderse, que busque combatir su sobrepeso y obesidad y tener hábitos saludables, alimenticios más saludables, pues puede contactarnos y estaremos a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a dejar un minuto para que puedan tomar fotos o tomar los datos. Muchas gracias a los licenciados Huarte y al licenciado Ávila. Se me hace interesantísimo y qué bueno que ya se esté contemplando este control de peso en las personas con hemofilia. Muchas felicidades y creo que es sumamente importante. Tengo una pregunta que hace el público. Dice, ¿cómo debo incluir el aceite de oliva en mi dieta? Lo más importante es que sea en crudo. De repente lo que hacemos es usar aceite de oliva para todo, ¿no? Y freímos los alimentos y resulta ser pues perjudicial. En general, todos los aceites cuando se calientan, se saturan. Imagínense ustedes que a nivel de nuestra arteria, un aceite mientras más se caliente se vuelve más sólido, imagínense así, ¿no? Y entonces mientras más sólido sea, más capacidad tiene de adherirse a la arteria y la va tapando poco a poco, que Paloma ya les enseñó una diapositiva con eso, ¿no? Cómo se iba bloqueando
parcialmente la arteria hasta que se vuelve pues un problema de salud. Entonces es muy, muy importante, si van a integrar el aceite de oliva, que sea en crudo. Habitualmente se usa sobre ensaladas, que es la forma más viable. Antes las abuelas también nos lo daban con una cucharada, pero eso es verdaderamente poco recomendable porque no es grato, ¿no? Uno de los principios básicos de la nutrición es que la alimentación sea grata, ¿no? Entonces, una forma viable es sobre ensaladitas y pues que traten de conseguirse un aceite de oliva de una calidad pues considerable, ¿no? O sea, también hay que decir que hay aceites de oliva muy baratos que no van a ofrecer ningún beneficio a la salud, ¿no? Necesitamos uno de un precio bastante, pues no bajo, ¿no? Tampoco hablemos de que sea el más caro ni el super extra virgen, pero pues tratar de elegir uno que sea más acorde a lo saludable. Busquen ahí en la etiqueta de información nutrimental y el que traiga menos cantidad de ácidos grasos saturados va a ser el que habitualmente sea el más recomendable. Ok. Hay otra pregunta que dice que ¿cuál es el índice de masa corporal para el adulto mayor? Yo creo que pasaron la diapositiva, bueno, no sé si gustan pasarlo nuevamente. En el adulto mayor varía muy poco. Dentro de la norma oficial mexicana menciona un índice de masa corporal normal entre 22 y 27. Para en una mujer 21, 22 y en un hombre de 22 a 23. Pero para el adulto mayor ya cambia mucho porque hay que recordar que el metabolismo de las personas o de los adultos mayores ya es un poquito más lento. Entonces ellos tienden a subir de peso, pero no es tanto por la ingesta, sino por su metabolismo. Entonces ahí se considera normal a veces un índice de masa corporal entre 22 y 27. Okay. Yo tengo una pregunta ya para finalizar esta sesión de nutrición que es súper interesante y que a todos en general la necesitamos. A mí me llama la atención, bueno, personalmente, que tienen mucha fruta en la dieta DAS. Y lo que yo he visto ahora es que se trata de disminuir las frutas, los jugos ni se diga, ¿no? Aunque sean naturales, porque contienen muchos azúcares. Quizás para los niños y adolescentes requieran todavía muchas frutas, pero quizás para el adulto mayor o ya el adulto, aunque no sea tan mayor, no sé si convendría esa cantidad, ese porcentaje de frutas en la dieta. Fíjese, doctora, que la apuesta va en relación al consumo habitual del mexicano, ¿no? El mexicano está consumiendo en la actualidad, lo que decía en un inicio, cantidades exorbitantes de azúcar con el refresco, con los alimentos industrializados. Cuando nosotros analizamos una dieta de este estilo, que en su mayoría los mexicanos llevan, así digamos 10 raciones de azúcar se reduce prácticamente a la mitad, ¿no? Y no estamos considerando que la fruta pues nos va a aportar vitaminas, minerales y agua, ¿no? Ese es en un sentido. En el otro es que bien racionados y distribuidos no nos generarían un conflicto. Yo siempre les digo a mis pacientes y en relación a lo que usted dice, doctora, imagínate que tienes 3 naranjas, ¿no? Esas 3 naranjas las exprimes en un vaso. ¿En cuántos tragos te tomas ese vaso? En 2 o 3, ¿no? Ahora imagínate que tienes esas mismas 3 naranjas y te las comes en gajos. ¿En cuánto tiempo te comes 3 naranjas en gajos? En un tiempo muchísimo más prolongado. O sea, lo que importa es tener una dieta equilibrada y calculada y así demos una cantidad, llamémosla alta, de carbohidratos, la vamos a distribuir de tal manera que no genere un daño al organismo. Y apostamos por la cantidad elevada de frutas, puesto que pues consideramos que a nivel de gusto, de aceptación, pudiera generarnos más apego de los pacientes al tratamiento que una dieta en la cual pues demos pura verdura que de repente los pacientes le tienen mucha aversión. Así es. Y ya por último, ¿cuántas tortillas recomendarían ustedes
en general, porque como vemos las tortillas tienen bastante calorías y a veces pensamos que no engordan porque pues no se les ve grasa, no, pero yo he buscado la cantidad de calorías de una tortilla y es bastante alta. Entonces, ¿cuánto sería el consumo mínimo? Yo sé que para el mexicano picarle las tortillas sería pecado, pero ¿cuánto sería, o sea, lo recomendable para no perder la costumbre? El consumo de la tortilla va a variar y va a depender de una persona a otra. No va a ser lo mismo recomendarle a un hombre de baja talla 10 tortillas que recomendárselo a uno que mide a lo mejor 1,90, 1,95, 1,80, vamos a suponer, ¿no? Entonces eso va a depender, la cantidad de tortillas va a depender de la persona en sí, y la tortilla a lo mejor llega a veces a ser muy satanizada, pero hay que recordar que la tortilla, aunque tiene una elevada cantidad de energía, tiene también una elevada cantidad de fibra. Y la fibra es muy favorable para que los pacientes puedan pues hacer del baño, digerir sus alimentos, todo eso. Además de que la tortilla siempre va a ser muchísimo mejor que el pan. El pan tiene un carbohidrato simple o básico que es más difícil para nosotros, no de digerir, sino más difícil de metabolizar a veces. Entonces, la tortilla no es mala. Entonces, en promedio estaríamos hablando que a lo mejor pueden comer 1 o 2 tortillas en cada servicio, lo que haría que puedan comer en todo el día de 3 a 6 aproximadamente en un paciente de baja estatura o mediana estatura. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a los licenciados en nutrición, Angélica Huarte y Alfonso Ávila. Se me hace un tema súper interesante y nos pasaríamos aquí pues el resto de la tarde. Pues vamos a continuar con un queridísimo amigo que es el doctor Sergio Gadea. Él es experto en medicina del deporte. Él tiene muchísima experiencia en pacientes con hemofilia. La inició en el siglo XXI y en la raza nos lo robamos un poquito. Él no abandona el siglo XXI, pero bueno, pues ahora está trabajando muy cercano con la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, de donde es asesor médico voluntario. Participó en el Desafío del Caribe como especialista en medicina del deporte, donde un grupo de personas con hemofilia y portadoras pues tuvo un desafío, como lo llama su nombre, de nadar en el Caribe. Fue una natación que tuvieron en Cancún, pero previamente tuvieron que tener un entrenamiento completo desde nutrición, ejercicios, psicología, rehabilitación, etcétera. Entonces, el doctor Gadea tiene una amplísima experiencia y me da muchísimo gusto que nos venga a hablar de medicina del deporte en el paciente con hemofilia. No se oye, Sergio, el micrófono. Ya está, ¿ahora sí? Ya, sí, ahora okay, sí, perdón. Gracias. Muchas gracias, Dolfina, por la presentación. Muchas gracias a la invitación de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Quisiera primeramente felicitar a los dos compañeros de nutrición, pues que están abriendo brecha porque es algo nuevo a final de cuentas. Y bueno, con todo respeto, me gustaría recomendarles que en su trabajo de investigación, ojalá y pudieran utilizar algún método de antropometría a base de plicometría y no el índice de masa corporal. Se van a meter muchos problemas, dado que como la fórmula que a final de cuentas nunca nos ha dicho nada, esto se inició en 1939 por el Quetelet, así se llamaba el índice de Quetelet. El problema es que como valora toda la masa corporal, ¿sí? Cuando tenemos una persona que está entrenada con muchos músculos va a salir muy alto y no es obeso. Entonces nada más una pequeña observación para que lo tomen en cuenta y adelante con su trabajo. Me pareció una excelente presentación la de los dos compañeros. Muy bien, pues saludos a toda la comunidad de pacientes con hemofilia y de otras enfermedades hemorragíparas. Creo que es muy importante. Vamos a continuar con este tema que se está considerando que es
el sobrepeso y la obesidad. Y efectivamente, pues no podría ser menos, ¿verdad? Que los pacientitos con hemofilia no se abstrayeran de tener problemas de sobrepeso y obesidad, igual que el resto de la población de los mexicanos. Esto desde hace mucho tiempo se ha comentado en función de los malos hábitos que tenemos como mexicanos, bueno, en general en todo el mundo, pero nosotros ya ve que nos hemos estado llevando los palmares en los últimos años, en los primeros lugares de obesidad en infantil, también de adultos, precisamente por esos hábitos que no hemos sabido controlar, que no nos han sabido enseñar nuestras familias y que obviamente no hacemos caso, esa es la verdad. Bueno, es muy fácil comer sin un orden. Muy bien, tenemos que considerar que cualquier persona con hemofilia o sin hemofilia, para perder y ayudar a esa dieta que nos están proponiendo, entre otras, ¿sí? Es importante consumir la energía. Y la energía nosotros la estamos obviamente adquiriendo a través de los alimentos que consumimos. Ahora bien, se ha recomendado desde hace mucho tiempo, la actividad física como parte de la prevención de las lesiones de las articulaciones diana del paciente con hemofilia. Ahora imagínense con sobrepeso o con obesidad, lo acaban de mencionar muy bien los compañeros nutriólogos, pues tienen más riesgos por el sobrepeso, por la carga mecánica que están soportando nuestras articulaciones, la carga axial, así se le llama desde el punto de vista estructural, es muy complicada. Entonces necesitamos tener obviamente un peso idóneo nada más, el necesario para que podamos realizar nuestras actividades dependiendo de la edad en que nos estemos forjando. Bien, ¿cuál sería la actividad física recomendable para un paciente con hemofilia para que logre bajar su peso? Sobre todo estamos hablando del peso graso, del peso que no es tan útil para nosotros. Bien, ok. Cuando hubo oportunidad, precisamente hace ratito, bien les comentaba Adolfina, que se hizo el famoso Desafío del Caribe, fue en el 2011 y el 2012. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer a los pacientes mexicanos estudios de antropometría. Utilizamos el método de Heath-Carter, modificado por Jackson y Pollock. Y efectivamente encontramos que de nuestros 10 pacientes que fueron la selección, digamos, mexicana que se ocupó, pues nos dimos a la tarea de hacer la valoración antropométrica y encontramos que efectivamente el 33.3% en ese entonces tenían problemas de obesidad y sobrepeso. De plano con obesidad tuvimos de segundo grado 2, uno de primer grado y los otros nada más discretamente con un pequeño sobrepeso. Bueno, esto es nada más para mencionarles que, pues sí, nos estábamos ajustando en aquel entonces a la estadística que en entonces operaba, ¿no? Que era más o menos de entre el 30 y 33% de la población general había obesidad. Pues no fuimos la excepción también con los más chicos de hemofilia. Obviamente teníamos que tener los más ligeros y aunque si bien es cierto, este deporte que es la natación, que es el más recomendado para los pacientes con hemofilia por la flotabilidad, la buoyancia y el nada de contacto y desgaste físico tan fuerte que puede tener otro tipo de deportes, este sería el más recomendable. Por eso se consideró hacer la práctica de la natación y en este caso en mar abierto. Bueno, regresando al punto del sobrepeso y la obesidad. Es muy importante que entendamos que el consumo de la energía la vamos a hacer a través del metabolismo energético. Para que les sea más fácil, ahí cuando tengan oportunidad, busquen alguna bioquímica y busquen el capítulo que se refiere a metabolismo energético. Vamos a hacer un pequeño resumen. Si ahorita nosotros empezáramos, yo les diría, a ver, vamos a empezar a trotar en nuestro lugar, a caminar, a marcar el paso. De los 0 segundos de actividad física hasta los 20 segundos, yo voy a empezar a utilizar un metabolismo que se llama anaeróbico aláctico. Y mi sustrato de energía ya lo tenemos dentro de todo el cuerpo, sobre todo en la masa muscular, es las fosfatos de alta energía, sobre todo la creatina fosfato. Y esta afortunadamente tienen dentro de su proceso metabólico, se está reciclando y se está reconformando. Nos cede un fosfato para poder utilizar en nuestra cadena respiratoria y en el otro proceso metabólico que vamos a ver, pero se sigue reciclando. Ok. Pasan esos 20 segundos y nosotros seguimos marcando el paso o seguimos braceando en la alberca. Sería lo mismo.
De los 20 segundos hasta los 3 minutos, vamos a utilizar otro substrato metabólico que ya tenemos guardado sobre todo en el hígado, en el intestino grueso, en los músculos, ¿sí? Que es nada más y nada menos que una molécula muy grande de carbohidratos, son 20 carbonos los que se tienen ahí, que es el glucógeno, ¿sí? Ese glucógeno lo vamos a empezar a utilizar después de esos 20 segundos que nosotros seguimos haciendo la actividad física. Muy bien. Pasaron esos 3 minutos, pero la persona sigue nadando, sigue trotando. ¿Qué va a suceder con ese metabolismo? ¿De dónde va a seguir obteniendo la energía? Pues del azúcar, de la glucosa, C6H12O6, que anda circulando por nuestra sangre y que también fue sacada de ese proceso de desintegración de ese glucógeno hepático, ¿sí? Bueno, entonces, esa glucosa, 1-fosfato, se convierte en 6-fosfato, sigue todo un procedimiento todavía de 7 pasos más de un metabolismo interesantísimo que se le llama el ciclo de Ender-Meyerhof, ¿sí? Y esto está pasando hasta llegar desde los 3 minutos hasta los 15 minutos. Ahí estamos utilizando ese metabolismo de tal manera que de ahí estamos obteniendo esa energía, ¿sí? Ok. Pero nosotros seguimos haciendo la actividad física más de 15 minutos. ¿Y por qué es importante que se haga más de 15 minutos? Simple y sencillamente, porque hasta ese entonces nuestras mitocondrias van a empezar a utilizar también la grasa. Esa grasa que hace rato nos hablaban tanto los compañeros de Jorge y Paloma, que nos van a hacer daño, ya sea que se pegue de las arterias o las venas, pero principalmente la que está circulando. Bueno, pues en ese momento los ácidos grasos libres, que ya podemos utilizar, lo vamos a poder meter a la cadena respiratoria y a otro ciclo metabólico, que es el llamado ciclo de Krebs, ¿sí? En ese ciclo de Krebs vamos a poder utilizar y formar ATPs para obtener energía de la masa muscular y de todo el organismo para seguir haciendo ejercicio. ¿Qué importancia tiene que lleguemos hasta esos 15 minutos y más? Pues simple y sencillamente que estamos quemando, ese es el término, estamos consumiendo, estamos sintetizando, estamos utilizando esa grasa, ese azúcar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con todo eso? Cuando estamos en un orden metabólico, a eso se le llama equilibrio metabólico, steady state, le llaman los norteamericanos, debemos de mantener una misma intensidad. ¿Cómo lo vamos a poder manejar? Pues específicamente con la frecuencia cardíaca. Para eso existe una fórmula, apúntenla, es muy simple. Esta fórmula la diseñó el doctor Per-Olof Astrand, que es el padre de la fisiología del deporte. Él es noruego, era médico militar, médico de la Fuerza Aérea, y bueno, de ahí fue donde él pudo hacer su práctica. Entonces, a 220, que es una constante, le van a restar a ustedes su edad en años. Por ejemplo, una persona que tiene 20 años, para hacerlo simple, 220 menos 20, que sería su edad, su frecuencia cardíaca máxima para hacer ejercicio serían hasta 200 pulsaciones por minuto. Pero obvio, aquí vamos a considerar que no todos tenemos la misma condición física, ¿sí? Algunos seguramente lo tendremos muy baja, otros intermedia y otros muy buenas, dependiendo de qué tanto estemos haciendo ejercicio. Que se supone que todos nuestros pacientes con hemofilia deberían de estarlo haciendo, ¿verdad? Hay muy pocos que sí lo siguen haciendo. Tenemos el caso de Carol Payares, por ejemplo, en Jalisco, que es un chico que ahorita debe tener 11, 12 años, que él ya compite no nada más en albercas, ha tenido ya algunos logros nacionales, sobre todo en aguas abiertas, en el mar, en lagos, en ríos. Ok, tomemos el ejemplo y regresemos nuevamente a ese consumo y a ese gasto de frecuencia cardíaca. Ok, entonces a esos 200 que tuvo esa persona de 20 años, lo vamos a multiplicar por 0.65 para sacar el 65% de su capacidad cardiovascular. Le va a dar por ahí de entre 140 y 150 pulsaciones. A ese ritmo debería de ir esta persona hipotética de 20 años haciendo su ejercicio,
¿sí? A ese ritmo, con ese corazón latiendo entre 145 y 155 pulsaciones. Ahora, esto, para hacerlo muy exacto y muy fino, tendríamos que hacer una prueba de esfuerzo, que normalmente en un examen de evaluación funcional, que es el examen básico que se practica a cualquier persona en la especialidad de medicina del deporte, pues podemos saber exactamente cuál es el valor que tiene máximo y de ahí dar la dosificación de la actividad. Pero aquí en forma genérica, así lo podemos hacer. Bien, regresemos al metabolismo. Entonces, yo ya llegué a esos 15 minutos y estoy consumiendo ahora también grasa, azúcar, glucógeno. Bueno, y luego, ok, lo ideal sería para que realmente el aparato cardiovascular y sus pulmones, sobre todo el corazón, tuviera cambios desde el punto de vista hemodinámico, quiere decir, dentro del funcionamiento de la sangre interna, tendríamos que hacer hasta 60 minutos mínimo diario, ¿sí? Eso sería lo ideal de un trabajo que llamamos aeróbico o de resistencia aeróbica, 1 hora. Pero claro, si vamos empezando, a lo mejor empezamos con esos 15 minutos y ahí le paramos. Y al cabo de 2 meses yo le puedo aumentar a lo mejor otros 10 minutos. Y así me voy al tiempo hasta que pueda hacer yo la hora completa. Entonces, esto sería una forma práctica nada más para los que no lo han estado haciendo y quisieran hacerlo. Ahora, si estamos considerando que tenemos un sobrepeso, pues ahí es donde la puerca torció el rabo, porque imagínense una persona que tiene una obesidad de segundo o tercer grado, con un sobrepeso más de 10 hasta 20 kilos más de su peso total, pues le va a ser problemática y va a ser muy posiblemente que lesione más su articulación, sobre todo las articulaciones dianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar dispositivos deportivos que nos faciliten la actividad física. Pues una bicicleta estacionaria, no les digo de ruta porque pues ya ve que también hay problemas con el tráfico, no todos los automovilistas son considerados con los ciclistas y muchas veces la mayoría de los ciclistas no saben manejar. Bueno, entonces para evitar accidentes, mejor una bicicleta estacionaria. Oiga, doctor, pero pues tengo problemas en mis rodillas, ¿cómo la bicicleta? Bueno, pues entonces hay unos que son de remo o un remo, ¿verdad? Mecánico, puede ser otra opción. Y claro, la más práctica y la más recomendable de siempre, pues es la natación. Aprender a nadar, buscar un lugar donde lo puedan hacer y practicarlo. Oiga, pero de plano yo sí estoy muy obeso. ¿Qué puedo hacer? Hablaban muy bien los compañeros de nutrición que el aumento del volumen pues nos va a dificultar la movilidad articular y la carga mecánica. Pues metámonos a la alberca a caminar, ¿verdad? Quizás no hacer aquaerobics, pero sea caminar dentro de la misma alberca, el mismo cuerpo, la misma resistencia contra el fluido, el agua, les hace una resistencia y pueden igual checar su frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso es muy importante que manejemos para controlar sobre todo el sobrepeso que pudiéramos tener, ¿sí? Bueno, creo que hasta aquí quedemos práctico esta situación. Vamos a recordar dentro de todos los deportes, pues cuáles son los deportes recomendables para todos ustedes, para nuestra comunidad de pacientes con hemofilia. De antemano sabemos que los deportes de contacto, ¿cuáles son los deportes de contacto? El box, el karate, el taekwondo y los otros más, pues no son recomendables por el contacto, por los golpes, ¿sí? Hay quien dice, oiga, yo quiero hacer nada más las formas, las katas. Ok, se puede hacer, claro que sí, podrían hacerlo y simplemente en el box pues nada más hacer sombra. Entonces me dice, oiga, y golpearla a la pera, pues a lo mejor si no está muy dura, si es una pera de buena calidad, de buen cuero, lo pueden usar, sí, pueden marcar, hacer sombra nada más. Yo no les recomendaría que usen el combate porque si bien es cierto es muy viril y así es el deporte, no es recomendable para ustedes por los golpes y menos en la cabeza. Pues imagínense nada más, ¿no? El fútbol, soccer, el básquetbol, todos esos deportes que requieren choque directo con el adversario, pues tampoco serían los más recomendables. Pero sin nadar, obviamente, sí, definitivo, sin nadar.
El ajedrez, que es un deporte excelente para la cabeza, lo deberíamos hacer todos, pero en especial ustedes como pacientes con hemofilia. Es el deporte ciencia, ¿sí? El senderismo, caminar en lugares donde estén seguros, sí, que conozcan el espacio, sí, también. Oiga, y yo puedo trotar, nunca he tenido lesiones y además me aplico mi profilaxis y mi factor a tiempo. Ok, lo podemos hacer previa a la valoración y que se le dé el permiso precisamente en el equipo de tratamiento integral. Sí, lo ven los médicos, ven que no hay problema, pues sí, a lo mejor sí se le puede recomendar con zapatos adecuados, en superficies donde pueden amortiguar bien el choque, lo podrían hacer, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces, recordar que deportes de ese tipo no se recomiendan para ustedes por las lesiones que puedan haber. Hay muchos otros en donde sabemos por la literatura internacional pacientes con hemofílicos que se subieron a una montaña, que son alpinistas. Ah, caray, sabemos de un grupo muy grande en Argentina, por ejemplo, pero pues con todo y que lleven sus tratamientos es mucho riesgo. Quizás no sea lo más recomendable por esa razón. Sabemos también de muchos lugares donde juegan fútbol, soccer, fútbol asociación. ¿Y qué pasa, muchachos, cuando dominan el balón con la cabeza, cuando pegan un testerazo para meter un gol? Se ponen ustedes a pensar el movimiento que sufre el cerebro por ese impacto y muy fácilmente hay microsangrados. Eso ya se ha demostrado muy bien en la literatura del fútbol soccer normal, estándar, de personas que no tienen hemofilia. Ahora imagínense con una hemofilia, ¿no? Entonces debemos de ser muy prudentes en función de qué actividad sí vamos a hacer. Pero la otra más importante, que es otro tema interesantísimo para el área de psicología, no lo hacen. Nos ha tocado en diferentes partes del país que vamos a dar la clínica famosa de entre anfibios y resulta que mucha gente de buena forma les regala las clases, les prestan las albercas y la gente no va a nadar. A veces lo entendemos, es gente que vive en una ranchería que está muy lejos y es difícil porque hay que hacer muchos gastos para poder llegar a ese lugar, a esa alberca. Pero la gente que está en la ciudad, la gente que está en ese municipio y no va, entonces tenemos que mencionar y tener que cambiar el microchip que tenemos acá adentro para hacerlo. Hay que cuidarnos, pero también hay que hacer el esfuerzo de hacer ese tipo de actividades, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que es muy importante mantener su peso, ¿sí? Y eso es obvio que requieren de una alimentación especial. Igual el ejercicio, pues no son recetas de cocina, como hace rato mencionaba, ¿no? Para cada persona se tiene que hacer una dieta, para cada persona se tiene que hacer una actividad física específica. Pero a grosso modo, pues sabemos que no debemos de abusar, pues no abusemos de las frutas, no abusemos de las tortillas, no abusemos de la actividad que no está permitida para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues es cuanto es suficiente la charla para ustedes. No sé si tengan algunas preguntas. Sí, doctor, muchísimas gracias por su espléndida presentación. Siempre nos ayuda muchísimo. Y hay una pregunta que dice que ¿cuál ejercicio es más recomendable? ¿Si el aeróbico o el anaeróbico? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Ok. El deporte en general se puede dividir, como bien lo preguntaban, en aeróbico y anaeróbico. ¿Qué es aeróbico? Todos los deportes que tienen una larga duración y una baja intensidad en su actividad. Ejemplos de aeróbicos, por ejemplo, las carreras. Todas las carreras de todo tipo sean, sobre todo las de fondo, 3,500 steeplechase, 1,500, una maratón, una media maratón, 10,000 metros, simplemente hacer jogging, footing, trotar, que es lo que llama la gente. Eso sería ejercicio aeróbico. La natación, sobre todo a las pruebas de medio fondo que se llaman, 400, 800, 1,500, son aeróbicos, ¿sí? Los anaeróbicos son los que son rápidos. Por ejemplo, el tenis. La persona sirve, pelotean 2, 3 veces, se acabó, y eso duró 15 segundos, ya mucho. El voleibol, igual, la persona sirve, pasa el balón del otro lado, dan sus 3 pases, rematan y se acabó. Eso también es anaeróbico.
El levantar pesas, ¿sí? También se considera anaeróbico porque nomás dura el tiempo que están haciendo la rutina. Y qué bueno que nos hicieron la pregunta, de una vez lo retomamos. Ustedes requieren un fortalecimiento muscular constante y eso se logra solamente con pesas. Entonces, la combinación de la actividad aeróbica, de nadar, por ejemplo, de la bicicleta estacionaria y de hacer su rutina de pesas, como hemos visto muchas veces, es importante que se haga. Entonces, se deben combinar las dos. Ok. Y ya por último, doctor, ¿cuánto tiempo, o sea, qué pasa si se realiza el mismo ejercicio todos los días? ¿Y cuánto tiempo hay que dejar descansar los músculos? Hay más preguntas, pero por razones de tiempo, pues. ¿Me entiendo? Ok. Sí. Definitivamente, la actividad física, acuérdense que está, entre otras cosas, diseñada para combatir ¿qué? Un padecimiento, una enfermedad. Llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese hemofilia. ¿La enfermedad se quita un día? Pues no. Entonces tenemos que llevar el manejo, así como la profilaxis la tiene que poner cada vez que se indica por hematología. Igual la actividad física la debemos hacer de preferencia a diario. ¿Habrá que descansar? Sí, un día a la semana. Los demás días ustedes dividan. Hoy me voy a nadar, hoy hago mi trabajo de gimnasia. Un día y un día. Así que 6 días a la semana, dividen ustedes su actividad aeróbica y anaeróbica y uno de descanso. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Encantado de estar contigo. Y vamos a dar paso ahora al doctor Jaime García Chávez, conocido por una gran cantidad de pacientes. Él es el que maneja la clínica de hemofilia más grande de toda la República Mexicana, podríamos decirlo sin miedo. Y por tanto, pues muchos pacientes él son sus fans, por decirlo de alguna forma. Entonces el doctor nos va a hablar de las comorbilidades que se pueden presentar en las personas con hemofilia. Conocemos las comorbilidades de las artropatías, daño periférico, de rama nerviosa, todas las consecuencias que nos puede dar hemorragias, ¿no? Tanto profundas como periféricas. Sin embargo, las comorbilidades que actualmente se tratan ya como un capítulo aparte y que va a formar parte de la vida larga que ya tienen las personas con hemofilia, pues son comorbilidades modernas, obesidad, hipertensión, diabetes. ¿Y quién mejor que el doctor García Chávez, que todos los pacientes que les llegan de la raza envejecen con él? Doctor García Chávez, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vergés. Mi amiga, la doctora Vergés, siempre me hace presentaciones con muchos elogios y yo se lo agradezco mucho. Porque es mi amigo, porque es mi amigo. Vamos a hablar del tema. Tengo unos 15 minutitos. Cuando me preguntó la federación que si sugería algún tema, a mí enseguida les dije que habláramos acerca de las comorbilidades, porque me parece que es un tema de mucha actualidad y que tiene varios dominios, varios campos. Uno, desde luego, el paciente, que es el que lo sufre, pero también los médicos, que somos los que vamos a atender el problema, y el sistema de salud. El sistema de salud con las comorbilidades sufre mucho en el aspecto financiero y en el aspecto de la estructura y la capacidad. Entonces me voy a centrar en algunas diapositivas un poquito de más tiempo con el fin de dar ese mensaje. Ojalá que lo logremos y también para dejar un poquito de tiempo para preguntas, para ver qué tanto se captó del mensaje. Vemos la que sigue, Héctor, por favor. Entonces, miren, el problema que yo veo venir es un paciente con hemofilia que tiene una esperanza de vida ya casi cercana a la del mexicano normal de 70 y tantos años. Y eso implica, pues qué bueno que uno llegue a viejo. Eso está muy bien. El punto que no vemos muy bien es que la vejez implica fragilidad.
Fragilidad quiere decir, pues, pérdida de la dependencia, pérdida de capacidades, mayor número de enfermedades asociadas. En términos generales, pues, ese panorama que es en el que me voy a centrar hoy, que no es muy agradable, pero que no podemos hacer como que no está, como que no lo vemos. Es un problema que viene, es inevitable. Y lo tenemos que afrontar. Yo percibo que no lo tenemos como muy claro y entonces el presentar las sesiones es como recordar otra vez, nos estamos haciendo viejos y eso no solo quiere decir que qué bueno que vivamos más, tiene su dosis para reflexionar. ¿Vemos la que sigue? Miren ustedes, aquí está, por ejemplo, unas curvas de la esperanza de vida desde 1700 hasta 1900. La esperanza de vida de los humanos era muy baja en realidad, 30 años, 40 años, y después a partir de 1900 empieza a subir. Ahí vemos en todas las sociedades ocurrió el mismo fenómeno. ¿Vemos la que sigue, Héctor, por favor? Esta es otra manera de verlo, ya con países, pero el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Hasta 1900, pues vivíamos entre 40 y 30 años. Y a partir de 1900 se dispararon todos, incluyendo los mexicanos. ¿Vemos la que sigue, Héctor? Me voy a ir un poquito rápido para detenerme donde quiero. Miren, este es un panorama, una proyección que hace la Organización Mundial de la Salud acerca de la vejez hacia el año 2050. La vejez es un problema social que no está en la agenda. Y yo creo que tenemos que meterlo a la agenda. Hay países que ya tienen el problema encima. Japón, lo vemos aquí claramente, ahí junto a China. Ellos tienen este problema desde hace mucho tiempo y si queremos saber de vejez tenemos que ir a ver lo que está pasando en Japón, pero lo mismo le pasa a Europa y lo mismo le pasa en Latinoamérica a Chile y nosotros ahí venimos, ahí viene la vejez, viene hacia nosotros. ¿Vemos la que sigue? Y vejez, ¿qué quiere decir en términos de salud? En términos de salud quiere decir enfermedades cardiovasculares, cáncer, artritis, diabetes, demencia, y le podíamos seguir una lista larga de comorbilidades. No las vamos a tener todas, pero sí vamos a tener por lo menos 2, por lo menos. Y habrá quien tenga muchas. Pero de que vamos a tener en la medida que envejecemos, sí va a ocurrir y más vale que lo aceptemos y que lo prevengamos. Estas pláticas anteriores a la mía en realidad abundan en ese sentido. Esto es prevenible, eso es una maravilla, hay que ponerlo en práctica. La que sigue, por favor, Héctor. Y miren, en la hemofilia se ha avanzado muchísimo y qué bueno que así sea. En lo pediátrico eso está prácticamente rampante, está muy bien en este momento en el país. Tenemos medicamento para los niños, para la profilaxis. El adulto lo hemos insertado a sus actividades sociales en un porcentaje muy alto. Todavía hay mucha gente que no está en el área productiva, que está inválida, que está con problemas a edades adultas productivas. Y el problema que es el que estoy tratando ahorita es el del paciente envejecido. Es un problema que no estamos volteando a ver y que ya llegó, ya está aquí, pero va a crecer. Vemos la que sigue, Héctor, por favor. Miren, esta casuística es de la raza. La mortalidad entre 2000 y 2019, no puse aquí los del COVID y los que se me han muerto últimamente, pero el mensaje sí lo puedo dar. Miren ustedes, están en rojo de lo que se nos están muriendo ya los pacientes: cáncer de hígado, cáncer de colon, enfermedad tromboembólica, insuficiencia renal, perdón, inmunodeficiencia, se nos murió de infarto hace poco un paciente y otros de COVID recientemente, perdón. Y también se nos mueren de sangrado, como podemos ver arriba. Pero estos problemas, todavía nuestra población en promedio en la raza tiene 42 años, la mediana, o sea, todavía es una gente joven, pero eso va a ir creciendo. Vemos la que sigue, por favor. Digo en la raza porque es donde tengo los datos, pues, pero esto lo podemos generalizar, seguramente lo podemos generalizar a todo el país. La esperanza de vida ha crecido. ¿Vemos otra, Héctor?
Miren ustedes, la prevalencia de las enfermedades pues se parecen mucho a lo de la esperanza de vida, pues el mensaje sigue siendo el mismo, más vejez, más problemas. Aquí básicamente el asma es la única que no se eleva, si se fijan el asma se mantiene e incluso disminuye con la vejez, pero todo lo demás sube y sube muchísimo, especialmente la artritis. En la población general, imagínense en los pacientes con hemofilia. Enfermedades del corazón, que son nuestra preocupación. Este es un foco de alarma. Francamente, a mí me preocupa mucho cuando los pacientes se nos empiecen a infartar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y tenemos muchísimo paciente obeso, muchísimos pacientes con factores de riesgo para infarto y para cardiopatía. O sea, ¿qué es lo que falta? Solamente falta que se hagan más viejos, falta que pase el tiempo y van a empezar a llegar infartados. Y ese no sería tan mala noticia como si lo es si el paciente tiene hemofilia, porque ahí tendremos que darles anticoagulantes a pacientes que siempre les hemos dicho que no tomen anticoagulantes, que no tomen antiagregantes. Bueno, pues ahora habrá que darles eso. Los de cáncer también ya los estamos viendo. Vemos la que sigue, Héctor. Bueno, otra manera de presentar enfermedades cardiovasculares, 40%, cáncer 22%. Esos son los peligros y esas son las cosas a las que nos vamos a enfrentar. Vemos la que sigue, Héctor, por favor. Y vean, con barras, o sea, se los traje de distinta manera. Ojalá que el mensaje penetre. Pónganse a dieta, pónganse a hacer ejercicio, porque ahí viene el coco y viene fuerte. Enfermedades cardiovasculares, véanlas. Primerísimo lugar, cáncer. Entonces, es en todo el mundo, pero en México también. De hecho, en México un poco más porque estamos con mucha obesidad y con mucha hipertensión, tenemos muchísima diabetes. Todas estas son tributarias de infartos, son tributarias de comorbilidades. La que sigue, Héctor, por favor. Con el COVID no podría ser de otra manera. Imagínense, aquí, ¿quién se nos murió? Pues los viejos. Y bueno, y también unos jóvenes, pues, pero la gran mayoría es la gente mayor. Es decir, la vejez nos coloca en un estado de fragilidad y eso pues es imposible que no lo entendamos. Hacemos como que no entendemos, pero sí tenemos que incorporar eso. Este mensaje va dirigido a los pacientes. Los médicos tenemos que hacer lo propio y las políticas del gobierno también, porque eso abarca todo, es un todo. El gobierno sabe que tenemos un país gordo y bueno, ha estado haciendo intentos de bajar, pero los ciudadanos tenemos que hacer más. Tenemos que dejar de comer tantísima cantidad de energéticos baratos, porque eso nos da muchos problemas de salud y nos da sufrimiento. Ojo, no solo es que se va a gastar mucho dinero, que va a ser muy complicado, es un sufrimiento para el paciente que lo tiene. Eso es tremendo. Vemos la que sigue, Héctor, por favor. Bueno, la polifarmacia que les cuento. Y con la polifarmacia, con la carretada de medicamentos que se van aumentando como pasan los años, esto yo se los puedo decir por experiencia propia y seguro la doctora Vergés también. Ya cuando viajamos, bueno, pues antes viajábamos así con maleta ligera. Ahora tenemos que llevar el pastillero y apartadito todo. Eso es así. O sea, en la medida que envejecemos, pues vamos a estar dependiendo de medicamentos y vamos a tener que... y entonces, entre menos necesitemos, pues será mucho mejor. ¿Vemos otra? Otra, por favor. Miren, esto dirán ustedes, a mí qué me importa, yo tengo seguro social. Está bien, hay gente que no tiene seguro social y el seguro social, aunque no lo pagamos directamente, lo paga la sociedad, pues lo paga el sistema, lo paga el país, o sea, alguien paga eso. El paciente con hemofilia es un paciente costoso nada más por la hemofilia. Es una enfermedad rara, así está definida, y es una enfermedad costosa como las enfermedades raras lo son. Todas las enfermedades raras tienen esa característica. Pero cuando estos pacientes de enfermedad rara empiezan con comorbilidades propias de la edad, ese costo se va a ir al cielo. Eso ya está proyectado, eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces tenemos que promover la salud todos. Este mensaje va dirigido a los pacientes, por eso les estoy haciendo énfasis a los pacientes, pero en realidad es un problema que la sociedad lo tiene que ver en su conjunto. Entonces mantengámonos saludables en la medida que nosotros podamos y sí está al alcance, es nada más querer. Vemos la que sigue.
Ya se me va a acabar el tiempo. Este es un gráfico de costos. Mira lo que gasta, por ejemplo, en este caso es el país, 341 millones al año. Esto lo publicamos en la Gaceta Médica de México en 2016. Seguramente ahorita tendrá otros costos. Vemos la que sigue. Vemos otra, porque otra. Ya casi no tengo tiempo. Otra, por favor, Héctor. El cigarro, vean, nada más por fumar, olvídense de hemofílicos y de viejos y de todo, nada más por el hecho de fumar, se nos acorta la esperanza de vida, pues un montón de años, 20 años. Entonces, esto también ya lo sabemos, no lo ignoramos. Lo quise traer ahí para que eso también es evitable, 100%. La que sigue, Héctor, por favor. De la obesidad, también me voy a brincar porque ya hablaron bastante. Vemos la que sigue. La que sigue, Héctor, otra. Miren, la obesidad, además de la carga física, de ir cargando esos kilos y del daño a los huesos y a las articulaciones, esto a lo mejor los pacientes no lo saben. La obesidad, por el hecho de ser la presencia de la grasa, del tejido graso, es inflamatorio y eso propicia el desarrollo de cáncer, de artropatía, dolor, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y todas estas broncas se pueden evitar o minimizar o retrasar con un buen diseño de vida, con dieta y con ejercicio básicamente que están al alcance de todo el mundo. ¿Vemos la que sigue? La que sigue. La que sigue. Otra más. Otra más. Miren, yo creo que con esto termino. Todavía tengo más, pero ya no tengo tiempo. Miren, las comorbilidades para los pacientes, así hablando en plata, el especialista no le presta atención al paciente. Si puedes tomar unos 5 minutitos más. De acuerdo. Gracias, doctora Vergés. Miren, el especialista suele no prestarle atención al paciente. O sea, el paciente es visto por un médico especialista y todo lo que le pase de algo que no sea su especialidad, pues no lo ve. O sea, el médico ve su partecita y ya está. Entonces, el paciente se ve por distintas especialidades. Cuando se hace viejo, va a aumentar el número de especialistas que ven. Y cada médico especialista dará su opinión de su rinconcito, de su partecita, de su enfermedad y no lo va a ver integralmente. Eso es un problema. La ignorancia de la enfermedad por otros especialistas, o sea, fuera de los hematólogos, los demás médicos pues no saben qué es la hemofilia. Por ahí la relacionan con los reyes de Europa o una cosa así, pero la idea es sumamente vaga. No saben lo que es, mucho menos saben tratarlos. El miedo a la hemofilia por otros especialistas, eso también es verdad que muchos otros médicos dicen, ¿tú eres hemofílico? No, tú, y prefieren no hacer la intervención o alguna cosa que requiere el paciente básicamente porque tiene la hemofilia. El asunto del desarrollo de inhibidor, que fíjense ustedes que el inhibidor es más frecuente en los niños, pero entre más viejos hay pacientes con hemofilia, más se está detectando la presencia de inhibidores en la vejez. Eso no sabemos cómo son, pero aumenta como aumenta en la niñez, aumenta en la vejez. Tenemos otro pico de presencia de inhibidores. ¿Vemos otra? Bueno, miren, estas cosas que a veces no vemos, por ejemplo, en problemas sociales, el incremento en costo en salud, eso, bueno, es mi obligación decirlo aquí, pues eso es que el tratamiento de la hemofilia tiene una dimensión social, no es solamente el médico y el paciente ni el Instituto de Salud, es la sociedad la que atiende los problemas médicos de alto costo, es el todo. Entonces, todo lo que le pase a la hemofilia tiene que repercute socialmente. Los pacientes con hemofilia maltratada pues tienen depresión, miedo, incapacidad, fatiga, deterioro físico, dolor, todas esas cosas. Con las comorbilidades todo eso se potencia, todo eso aumenta más y pues nos da infelicidad y nos da una vida de poca calidad. Vemos la que sigue. Bueno, esto también nos lo dicen mucho los pacientes, pues yo de algo me he de morir, así es de que pues le voy a entrar a todo
y me tengo que morir de algo. Está muy bien y está en su derecho, lo puede hacer. Vemos la que sigue. Sin embargo, otro, por favor, Héctor. Vean ustedes, aquí les puse la flechita en rojo de cuando están las comorbilidades que va uno cargando, cuando aumenta la sobrevida. Si aumenta la sobrevida, vean cuando cazábamos, en la etapa de los cazadores, pues la gente duraba enferma poco tiempo y se moría. En la medida que avanza la ciencia y todo esto, pues aumenta la esperanza de vida, pero aumenta una vida tormentosa. En la medida que nosotros tenemos comorbilidades, pues sí sobrevivimos más tiempo, pero con un estatus que no es agradable. ¿Qué es lo deseable? Pues que sí vivamos más años. Quizás la esperanza de vida está bien, pero que no la vivamos atados a las pastillas, al hospital, a todas esas cosas. Eso es lo deseable. Yo creo que con esta termino. Me parece que es un buen mensaje final. Sí nos vamos a hacer viejos, pero hagámonos pues con el menos sufrimiento posible. Creo que aquí podemos dejarlo, doctora Vergés. Sí, muchas gracias, doctor García Chávez. Como siempre, me encantan tus pláticas, las disfruto. Y ya como para darle un cierre, te voy a hacer una pregunta un poco filosófica. ¿Están preparados o estamos preparados los hematólogos y las personas con hemofilia para enfrentar estas comorbilidades? O sea, ¿el personal médico se está preocupando por estas comorbilidades en el paciente? ¿O lo estamos dejando? Sí. ¿Sabes qué hacemos? ¿Sabes qué hacemos? Nos volteamos para otro lado. O sea, hay como pateando un bote de cerveza, ahí está el problema, pero pues ahí está. Yo estoy recibiendo cada vez más niños gordos. Me acaba de llegar uno de 110 kilos, un muchachito de 16 años. Eso yo no lo había visto antes en 30 años que tengo. Eso quiere decir que no estamos haciendo caso. No estamos poniendo en práctica las cosas. Tengo un promedio de sobrepeso y de obesidad en los pacientes. Y es que no solo son los pacientes, Adolfina, es la sociedad. O sea, hemofilia pues es un reflejo de lo que está pasando a la sociedad. Nuestro país desafortunadamente tiene ese problema de la obesidad y eso nos va a salir muy caro. En unos 10, 15 años el sistema de salud no va a poder con semejante carga. Bueno, pues muchas gracias, doctor García Chávez, por esta charla tan ilustrativa. Le queda la tarea también a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana hacer más hincapié en una vida más sana. Qué bueno que los nutriólogos se nos están sumando, qué bueno que están contigo y ojalá que puedan llevar a cabo que estos 110 kilos puedan llegar a 60. Pues muchísimas gracias. Y vamos a presentar ahora a un paciente tuyo y mío, que es Eduardo Yair Queretano Barrientos, quien nos va a hablar o nos va a dar una experiencia de vida, o sea, cómo ha sido su vida con hemofilia. Muchas gracias, Yair. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me llamo Yair, tengo 23 años y bueno, padezco hemofilia A moderada. Mi diagnóstico empezó al año 9 meses, debido a que sangraba mucho de la nariz y me salían moretones en la parte del abdomen, debido a que andaba en la andadera y chocaba con los objetos. Me hacen estudios y los médicos estaban entre que era leucemia o era hemofilia. Afortunadamente fue hemofilia, aunque pues en aquel entonces pues no había mucha como información para nosotros como pacientes. Pero pues se nos dijo que era una enfermedad que no tenía cura, pero que se trataba y que se podía llevar una buena calidad de vida con el paso del tiempo. Mis padres siempre siempre me inculcaron a cuidarme, a no tener límites, a realizar las actividades que me gustan, lo que me apasiona, pero siempre se me recalcó el hecho de si te golpeas, avísanos, si te pasa algo, avísanos. Siempre fue el mantenernos al pendiente, porque si no nos avisas y si no sabemos lo que te pasó, pues no podemos intervenir, ¿no? Es más riesgoso para ti porque pasa más tiempo de sangrado y demás. Entonces, pues así lo manejé. Siempre he hecho mi vida lo más normal posible, hago lo que me gusta, hago lo que me apasiona. Llevo poco más de 10 años practico fútbol. Pienso que esta enfermedad como tal a los pacientes no tiene por qué generar alguna limitante.
yo creo que no tenemos límites en las actividades, de cualquier actividad, sino que tenemos límites, hay que marcarlos, conocerlos dentro de las actividades. Como ejemplo de ello, practico el fútbol, pero no cabeceo, por lo que comentaba también hace rato el doctor Gadea. Ahora sí que hay que saber cómo practicar las cosas, ¿no? También se da la idea que un paciente puede, por ejemplo, practicar box, puede aprender a boxear, puede brincar la cuerda, le puede pegar al costal, puede hacer el acondicionamiento físico, pero pues no podría subirse al ring, ¿no? Por cuestiones evidentes. Entonces creo que en lo personal la hemofilia para mí no tiene ningún límite. Hay que aprender de ella, hay que conocer nuestro cuerpo, hay que conocer nuestras habilidades y capacidades tanto físicas. La mentalidad es un factor muy importante porque pues siempre tienes que sentirte bien contigo mismo, saber que puedes hacer las cosas, que lo que te propongas lo puedes conseguir y demás, que no hay ninguna limitación en ningún momento, ¿no? Y pues bueno, así es como la llevo yo. También actualmente estudio en la universidad y esto tampoco fue limitante en ningún nivel educativo, por así decirlo. Nunca me limitó ni a aprender pues en la escuela en general o llevar alguna actividad en la escuela, tampoco. Siempre fue todo pues de lo más normal posible, ¿no? Y bueno, pues agradecer a la doctora Belleza aquí presente por todos los cuidados, atenciones y demás. Ay. También al doctor García Chávez, al doctor Cadea, a Minerva, a la Asociación de Hemofilia. Y bueno, pues que también hacer mención que gracias al tratamiento del que gozamos hoy en día, pues podemos llevar una vida pues mejor, ¿no? De lo que quizá no se veía o no se visualizaba en aquellos tiempos. Muchas gracias a todos. No, pues a ti. Yair, yo tendría, en lo que llegan las demás preguntas, una pregunta muy general, muy global. Si tuvieras que enumerar del 1 al 3, ¿cuáles serían los factores que más han impactado en que tú puedas tener esa excelente calidad de vida? Los que tú consideres, ¿eh? Yo creo que primero mis padres, por la cuestión de haz lo que te hace feliz, no tienes límites, puedes lograr todo. Yo creo que después la mentalidad de uno, las ganas de querer superarse, el no establecerse límites ni capacidades cortas. Y yo creo que ya al final, pero obviamente no menos importante, el tratamiento y la cuestión de los médicos y la cuestión de la ciencia de la hemofilia. Yo creo que sería la profilaxis, ¿en dónde la dejarías? ¿En tercer lugar? En esa parte sí. Esa parte. Desde mi perspectiva, pero sé que la profilaxis es obviamente como la base de todo para tener una buena calidad de vida en cuestión del tratamiento. Ok. Bueno, doctor Gadea, ¿usted le quisiera hacer alguna pregunta? Y el doctor García Chávez. Sí, me gustaría comentar en relación a lo que tú estás manejando y que es muy importante. Qué bueno que te has dado la libertad y que has tenido el apoyo con tus papás. Nada más sí ten mucho cuidado, ¿no? Los deportes de contacto no se han estudiado muy bien, obviamente, en pacientes con hemofilia por razones obvias, ¿no? Son pocos y no hay mucho investigador ni dinero para estar haciendo ese tipo de estudios. Qué bueno que dentro del soccer que juegas no cabeceas. Ten mucho cuidado con el psoas, entrénalo bien, entrena bien tus abdominales, porque si no puedes tener ahí un problema muy serio. Entonces, nada más yo te recomendaría eso, ten mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias. Felicidades, doctor. Muy bien. Gracias. Doctor García Chávez. Sí, hay una, ahí voy a prender la cámara. Hay una cosa que yo he visto con los pacientes que tienen emicizumab ahora que casi no sangran, que tienen un cambio psicológico, es un cambio que yo todavía no sé interpretar. Ellos me dicen pues que se sienten muy bien por el hecho de no sangrar. Por allá alguno de los pacientes ha cambiado un poco para mal porque se ha sentido liberado y entonces está como viviendo muy rápido. Esa parte le quiero preguntar a este joven, ¿cómo está el aspecto psicológico en el caso de él? Y si has percibido en los pacientes que cuando están bien tratados tienen un cambio psicológico y si eso impacta en cómo se comportan en el asunto de ahora ya me siento bien, me voy a ir a los vicios, me voy a hacer lo que no podía hacer antes. ¿Qué nos puedes comentar de eso?
Yo considero, Doc, que todo está en conocer y saber más, ¿no? Porque yo en mi caso llevo mi vida así, pero también creo que la educación viene desde casa y uno sabe hasta dónde puede hacer y qué no puede hacer, o más bien qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo a lo mejor el ejemplo sería los que están siendo diagnosticados apenas y que tienen como una desinformación, ¿no? Entonces, para ellos es como más en la parte psicológica, estar más como de, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me golpeo? ¿Y si esto? Y uno que, pues, ya sabe más o ya conoce, ya vivió, por así decirlo, pues ya tiene como otra idea en cuestión psicológica, otra actitud, otra motivación, otra percepción de la hemofilia, ¿no? Pero yo creo que más que nada es conocer y, entre comillas, por decirlo así, aventarse. No aventarse al golpe, ¿no? Sino a conocer, a descubrir qué tan capaz eres de hacer las cosas y no limitarte, pero hacer las cosas con los cuidados que se deben de tener y lograr lo que se quiere. Así es como... Yo voy a hacer un breve comentario, Jaime. Él es de la generación que no padeció hemartrosis a repetición porque fue un niño que inició profilaxis, aunque fue secundaria porque ya tenía un codo lesionado, pero fue de los niños que tuvo una profilaxis secundaria con unos padres que siempre se la aplicaron con muy buena adherencia y que tuvo por eso esa libertad mental. Él sería de la generación que no sabe lo que es una hemartrosis, ¿no? Creo que es así. Entonces, pues eso es una gran ventaja y esos son los chicos con quien nos estamos enfrentando hoy en día, aunque lleguen algunos con 110 kilos, pero bueno, pues me avisan que nos extendimos 10 minutos o más del tiempo programado. Realmente ha sido un encuentro maravilloso, fabuloso, que lo he disfrutado y creo que los que nos han acompañado. Muchas gracias a nuestros ponentes, todos excelentes. Los licenciados en nutrición nos dejan una enseñanza y un porvenir para investigar y ver si se puede disminuir este riesgo de obesidad, primero en la raza y luego poderlo pasar a los demás. Sergio, pues como siempre, haciendo hincapié en la importancia del deporte, y pues el doctor García Chávez, ni se diga, con toda su experiencia. Y Yair, muchísimas gracias a ti también por compartirnos cómo ha sido para ti la hemofilia. Es un excelente ejemplo y qué bueno que haya niños en México, para que no digan que todos les ha ido muy mal, como tú, que han podido llevar a cabo una excelente calidad de vida, estudiar, ser productivo y sentirte liberado y libre. Pues muchísimas gracias, Minerva, por la invitación y ya no hablo más. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, doctora, maravillosa, de verdad que todo lo que dijeron el día de hoy, esperemos que los pacientes lo puedan adoptar, que todo lo que el doctor García Chávez nos expuso, en qué nos espera para el futuro, a dónde vamos, que tomemos conciencia y que podamos hacer algo por nuestra vida de forma en nuestra alimentación, ¿no? Porque efectivamente tenemos tantas pues cosas a la mano, tantas tentaciones alimenticias que no nos llevan a nada bueno. Y sobre todo, pues cuando tenemos un padecimiento crónico degenerativo, pues mucho más, ¿no? Y no nada más hablamos, como dice el doctor, de hemofilia, sino las comorbilidades que se generan por esos malos hábitos. Los invitamos a que sean parte de todo esto, de esta iniciativa que los médicos están haciendo, porque si bien es cierto, todo lo que se hace aquí es para el bien de ustedes. Ustedes son los que deciden si lo toman o no lo toman, pero creo que todo lo que hacen los médicos que realmente están comprometidos con la comunidad de hemofilia y que buscan el que ustedes estén bien, creo que nosotros lo que nos queda es justamente comprometernos con todo lo que ellos quieren para nosotros. A veces nos puede molestar, ¿no? Que nos digan, tienes sobrepeso, pero pues es que es la realidad y debemos de hacer algo por nuestra salud.
qué bueno que les importamos, porque a lo mejor muchas veces nos pueden ver y no nos van a decir nada. Eso quiere decir que no les importamos. Entonces, si nos dicen y nos llaman la atención, es porque realmente les importamos. Entonces, con lo único que yo me quedo aquí es con toda esta información que nos dieron. Por favor, súmense a este proyecto de los licenciados, de la licenciada Paloma y del licenciado Jorge. No echen en saco roto toda la información que dio el doctor García Chávez, lo que dijo el doctor Gadea, súper importante en cuanto al deporte. Yair, yo en lo particular, lo veo que es un niño maravilloso y que es un ejemplo a seguir, aun cuando dice, pues sí hay limitantes, pero él es justamente lo que no ha hecho, no se ha limitado en todo lo que ha deseado. Entonces, creo que esto es lo que queremos para todos los pacientes con hemofilia y pues nuevamente les agradezco a todos nuestros ponentes maravillosos, que siempre es un gusto tenerlos y sobre todo toda esa información que nos dan tan importante. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos siguieron durante esta transmisión, que fue un poquito larga, pero creo que es beneficiosa. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego.